La cuenta llegó sobre una pequeña bandeja de obsidiana negra, un testimonio silencioso de una velada de consumo extravagante. Era una cifra que haría jadear a la mayoría de las personas. 1.845.000 pesos mexicanos. Pero para el hombre sentado a la cabeza de la mesa, Rodrigo Navarro, era menos que calderilla. Echó un vistazo al número, un destello de diversión en sus fríos ojos cafés, y entonces hizo algo que nadie en la historia del restaurante, 3 estrellas Michelin, la cúspide había hecho jamás. Se rió, una risa corta, filosa y despectiva. No voy a pagar esto, declaró. Las palabras cortaron el ambiente sofisticado del restaurante como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia él. El gerente comenzó a sudar, pero la mesera, Sofía, simplemente se quedó ahí parada, su expresión indescifrable, antes de que calmadamente metiera la mano en su delantal, sacara su teléfono celular y dijera: «Entonces tendré que llamar al propietario». La cúspide no era simplemente un restaurante, era un santuario de opulencia calculada enclavado en el corazón de Polanco, la zona más exclusiva de Ciudad de México. No hacía publicidad, no tenía letrero, solo una puerta de bronce pulido incrustada en un muro de cantera rosa cubierto de hiedra. Cenar ahí era anunciar que no solo habías llegado, sino que habías conquistado. El interior era una sinfonía de caoba oscura, terciopelo color vino tinto y una iluminación tan artísticamente tenue que hacía que todos parecieran sujetos de una pintura de Caravaggio. El aire mismo parecía filtrado, llevando únicamente los susurros más tenues y tentadores desde la cocina, vieiras selladas con trufa negra y el dulce aroma mantecoso de la ambición cumplida. Esta noche, el centro gravitacional del salón era la mesa 7, el nicho principal con vista al jardín zen privado del restaurante. Y a la cabecera de esa mesa estaba sentado Rodrigo Navarro. Navarro era un hombre esculpido de confianza y desdén. Su traje era un Tom Ford hecho a la medida. Su reloj un Patek Philippe, que costaba más que una casa promedio en México. Y su sonrisa era un arma desplegada con precisión estratégica. Era un titán de bienes raíces, un tiburón en un mar de peces que había construido su imperio, Navarro Desarrollos, demoliendo lo viejo para dar paso a lo nuevo, brillante y estéril. Trataba a la ciudad como su tablero de ajedrez personal y a su gente como peones desechables. Sus 4 invitados orbitaban alrededor de él como lunas nerviosas. Estaba Valeria Cortés, una socialité cuyo rostro era un testimonio de los milagros de la cirugía estética moderna. 2 ejecutivos junior, Diego y Mauricio, ambos con cortes de cabello idénticos y expresiones de adulación servil, y un curtido abogado llamado licenciado Fernández, cuyo trabajo era asentir sabiamente y hacer que los instintos depredadores de Navarro sonaran como estrategia legal sensata. Su mesera de la velada era Sofía Mendoza. Para Rodrigo Navarro y sus invitados, ella era invisible, un autómata funcional diseñado para transportar comida y bebidas. No notaban la tranquila inteligencia en sus ojos color miel, ni la manera en que se movía con una gracia eficiente que hablaba de una profunda competencia subyacente. No veían la leve mancha de grafito en su muñeca, un remanente del dibujo arquitectónico en el que había estado trabajando antes de su turno. Ellos veían un uniforme, una placa con nombre y una sirvienta. Sofía había estado trabajando en la cúspide durante 2 años. Era un trabajo brutal y exigente, pero pagaba su colegiatura en la Universidad Iberoamericana, donde estudiaba para convertirse en arquitecta. Soportaba la condescendencia y la crueldad casual de la élite de la ciudad, porque tenía una meta clara. Veía los edificios que ellos financiaban, las torres de cristal sin alma que el mismo Navarro erigía, y soñaba con crear espacios para la gente,
no solo para la ganancia. Servir a hombres como Navarro era una píldora amarga, pero necesaria. Ella era una observadora magistral. Había aprendido a leer una mesa en segundos. Supo, por la manera en que Navarro desestimó la recomendación del sommelier para el Chateau Margaux, y en cambio exigió el llamativo y sobrevalorado tequila Casa Dragones Joven, que era un hombre de apariencia, no de paladar refinado. Notó cómo sus invitados reían una fracción de segundo demasiado tarde ante sus chistes, un coro de adulación calculada. La cena fue una representación en sí misma. Navarro presidía, su voz un barítono confiado que atravesaba el decoro del restaurante. La junta directiva estaba protestando intensamente, bramó, cortando su filete de wagyu, diciéndome que estaba cambiando el rumbo de una empresa legendaria. Les dije que las leyendas no pagan dividendos. Reestructuramos las finanzas para el martes y las acciones subieron 12% para el viernes. Diego y Mauricio se rieron con deleite manufacturado. Valeria Cortés se tocó los labios con una servilleta de lino. Eres maravillosamente implacable, Rodrigo, ronroneó ella. Sofía se movía silenciosamente alrededor de ellos, rellenando vasos de agua, retirando platos, su rostro una máscara de profesionalismo sereno, pero por dentro estaba tomando notas, no del pedido, sino del hombre. Veía la crueldad casual, la total falta de empatía, el agujero negro de un ego que consumía todo a su alrededor. Trataba al personal con una marca particularmente hiriente de desdén. Nunca hacía contacto visual, refiriéndose a Sofía solo como corazón o mi reina, en un tono que era todo menos cariñoso. Tronaba los dedos para llamar su atención, un gesto tan degradante que hacía que su mandíbula se tensara. Había servido a millonarios antes. La mayoría eran exigentes, algunos excéntricos, pero casi todos poseían una delgada capa de civilidad. Navarro no tenía tal capa. Parecía deleitarse en su propia horrible actitud, usándola como su costoso reloj, como una insignia de poder. Conforme avanzaba la velada, el alcohol fluía libremente. Navarro ordenó un mezcal añejo de edición limitada, un coñac Remy Martin Louis XIII y una ronda de puros cubanos que no estaban permitidos en el comedor principal. Hizo un espectáculo de quejarse hasta que el gerente, un francés perpetuamente nervioso llamado señor Beaumont, personalmente los escoltó a un salón privado para fumadores, disculpándose profusamente por la inconveniencia. Sofía observó el intercambio, un nudo apretándose en su estómago. Vio con qué facilidad el poder doblaba las reglas, cómo el dinero podía comprar no solo lujo, sino impunidad. El señor Beaumont, un hombre que normalmente dirigía su comedor con la precisión de un sargento de instrucción, quedó reducido a un suplicante servil y reverencial en presencia de Navarro. Finalmente, después de 3 horas y media de indulgencia desenfrenada, el grupo regresó a su mesa para la cuenta final. Los postres habían sido retirados, el café servido. Un silencio tranquilo se instaló sobre la mesa, el silencio cómodo de aquellos que han consumido mucho más de lo que necesitan. Sofía se acercó a la mesa con la pequeña bandeja de obsidiana. La carpeta de cuero que contenía la cuenta se sentía más pesada de lo usual. La colocó suavemente en el centro de la mesa, equidistante de todos, pero apuntando directamente a Rodrigo Navarro. Gracias por cenar con nosotros, señor Navarro, dijo, su voz uniforme y baja. Cuando guste. Se retiró a una distancia respetuosa, de pie cerca de una estación de servicio, su postura perfecta, su mirada dirigida hacia un punto en la pared lejana. Podía sentir sus ojos sobre ella, pero no se inmutó. Este era el ritual, el acto final de la obra. Pero esta noche sentía una extraña premonición eléctrica en el aire. Algo estaba a punto de romperse. Navarro dejó la cuenta reposar durante 5 minutos completos. Un movimiento de poder deliberado.
Continuó su historia, ignorando la carpeta como si fuera una mota de polvo. Finalmente, con un suspiro teatral, la tomó. La abrió con rapidez, sus ojos escaneando la lista detallada por un breve segundo. Y entonces se rió. No era una risa de alegría o diversión, era un sonido de puro y absoluto desprecio. Era un arma diseñada para menospreciar y humillar. El sonido resonó en el silencio tipo catedral de la cúspide. Los comensales en otras mesas pausaron sus tenedores a medio camino hacia sus bocas. El hechizo de la jaula dorada se rompió. Esto tiene que ser una broma, anunció Navarro a su mesa, aunque su voz era lo suficientemente alta para que la mitad del salón la escuchara. Arrojó la carpeta de vuelta sobre la mesa. Se deslizó a través de la madera pulida y se detuvo justo antes de la copa de vino de Valeria. No voy a pagar esto. Las tres palabras colgaron en el aire, espesas y venenosas. No voy a pagar. Era una declaración tan ajena al espíritu de la cúspide que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Era como si un invitado en la ópera de repente comenzara a gritar obscenidades. Si esta historia de arrogancia millonaria y justicia inesperada te tiene al borde de tu asiento, no te vayas todavía. Dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que está a punto de revelarse cuando Sofía haga esa llamada telefónica no solo destruirá el imperio del multimillonario más despiadado de Polanco, sino que expondrá un secreto del pasado que lo cambiará todo. Además, en los próximos vídeos seguiréis viendo historias impresionantes como esta. Diego y Mauricio intercambiaron una mirada nerviosa, sus sonrisas practicadas desvaneciéndose. Las cejas perfectamente esculpidas de Valeria Cortés se elevaron una fracción de centímetro. Solo el licenciado Fernández parecía imperturbable, como si esto fuera solo otro movimiento calculado en el juego interminable de su cliente. Sofía permaneció perfectamente quieta, su entrenamiento activándose. Nunca confrontar, nunca discutir, alertar al gerente. Era la primera regla. Dio un ligero asentimiento, casi imperceptible, y se dio la vuelta para buscar al señor Beaumont. Rodrigo Navarro vio el movimiento, y su sonrisa burlona se amplió. «Oh, no, no, corazón. No vayas corriendo. Tú eres la que trajo esta obra de ficción». Gesticuló desdeñosamente hacia la cuenta. «Tú puedes ser quien lidie con esto». Sofía se detuvo, su espalda aún hacia él, su mano oculta de su vista, cerrada en un puño. Tomó una respiración lenta y deliberada, abriendo sus dedos uno por uno, y se volvió para enfrentarlo. ¿Hay algún problema con la cuenta, señor?, preguntó, su voz un instrumento cuidadosamente modulado de calma profesional. ¿Un problema? Navarro se rió entre dientes, recostándose en su silla y abriendo los brazos ampliamente, un rey dirigiéndose a su corte. El problema, mi reina, es toda la experiencia. El mezcal se sirvió un grado demasiado tibio. El filete, aunque aceptable, difícilmente fue el evento transformador que sugiere su precio. Y tu servicio, finalmente dejó que sus fríos ojos se clavaran en los de ella. Fue rutinario, sin inspiración. Espero quedar deslumbrado. No quedé deslumbrado. Sofía sabía que era una fabricación completa. Ella misma había verificado la temperatura del mezcal. El filete era Kobe A5, preparado por un chef que era una leyenda en el mundo culinario, y su servicio había sido impecable, anticipando cada necesidad antes de que se expresara. Esto no era sobre una queja, era sobre poder. Era una demostración pública de su propia importancia, una manera de mostrarle a todos que las reglas normales del comercio y la decencia no aplicaban a Rodrigo Navarro. Antes de que Sofía pudiera responder, el señor Beaumont se apresuró hacia ellos, su rostro pálido y perlado de sudor. Había escuchado la declaración de Navarro y parecía como si fuera a desmayarse. «Señor Navarro, señor, ¿está todo bien?»,
Discúlpeme. Escuché una inquietud. Navarro agitó una mano desdeñosa, ni siquiera molestándose en mirar al gerente. Su mesera aquí parece pensar que voy a pagar casi 2 millones de pesos por una comida mediocre. Solo le estaba explicando que está equivocada. Los ojos de Beaumont saltaron entre el billonario pétreo y la mesera impasible. Sus instintos estaban orientados hacia el apaciguamiento. El cliente, especialmente un cliente de esta magnitud, siempre tenía la razón. Por supuesto, señor, por supuesto. Cualquier descontento es nuestro más profundo pesar. Permítame rectificar la situación. Quizás podamos remover el mezcal de la cuenta, o los postres, lo que usted desee, señor. Por favor. El señor Beaumont prácticamente se retorcía las manos, su acento francés volviéndose más marcado con la ansiedad. Esta era la reacción que Navarro había esperado. La capitulación inmediata. Alimentaba su ego, confirmando su creencia de que el mundo era una jerarquía, y él estaba en su cúspide. ¿Remover los postres? Navarro bufó. No sea insultante. No soy algún turista tratando de conseguir un postre gratis. Estoy haciendo un punto. Toda la experiencia fue una decepción. Por lo tanto, toda la cuenta es nula. Dijo la palabra nula, con una finalidad que no admitía argumento. El señor Beaumont se veía completamente perdido. Esto estaba muy fuera del guión. Condonar una botella de mezcal era una cosa. Condonar una cuenta de este tamaño era impensable. Significaría su empleo. Miró a Sofía, una súplica silenciosa en sus ojos, rogándole que hiciera algo, cualquier cosa. Pero, ¿qué podía hacer ella? Fue Sofía quien finalmente rompió el punto muerto. Dio un paso adelante, su presencia sintiéndose de repente más sólida, más imponente que el gerente tembloroso a su lado. Señor Navarro, dijo, su voz aún tranquila, pero ahora entrelazada con un alambre delgado de acero. Usted y sus invitados consumieron la comida y las bebidas. El personal proporcionó el servicio. La política de este establecimiento es que se requiere que pague por lo que ha consumido. Un silencio cayó sobre las mesas circundantes. Una mesera estaba desafiando a Rodrigo Navarro. Esto no era parte del entretenimiento de la velada. Los ojos de Navarro se entrecerraron. La sonrisa divertida desapareció, reemplazada por un destello de ira genuina. ¿Quién era esta muchachita en delantal negro para citarle políticas? ¿Tienes idea de quién soy? Preguntó, las palabras bajas y amenazantes. Era la carta definitiva, la pregunta que él creía podía abrir cualquier puerta y silenciar cualquier disenso. Sé exactamente quién es usted, señor, respondió Sofía, su mirada inquebrantable. Es el hombre en la mesa 7, y su cuenta es de 1.845.000 pesos. La pura audacia de su respuesta pareció aturdirlo momentáneamente. Había esperado miedo, disculpas, súplicas. Lo que obtuvo fue una declaración de hecho entregada con la finalidad fría de un cajero de banco. Su rostro comenzó a enrojecerse, un rojo profundo e irritado. Eres una muchachita valiente, ¿verdad? Dejó escapar. Déjame explicarte cómo funciona esto. Soy dueño de media cuadra donde está este restaurante. Podría comprar este lugar mañana, y tu primer acto como mi nueva empleada sería despedirte a ti misma. Ahora toma esta cuenta, rómpela, y tráeme un vaso de agua. Mi regalo. Sus invitados rieron, una risita nerviosa y aduladora. El desafío había sido lanzado, y en sus mentes el resultado era cierto. El señor Beaumont gimió. Mademoiselle Mendoza, por favor no provoquemos al señor Navarro. Pero Sofía no estaba mirando al gerente. Estaba mirando directamente a Rodrigo Navarro, y una profunda sensación de claridad la invadió. Había pasado años haciendo reverencias y arrastrándose ante hombres como él, tragándose sus insultos, limpiando sus desastres, todo al servicio de un sueño que él demolería felizmente
para construir otro rascacielos, y en ese momento decidió que había terminado. La colegiatura, el trabajo, nada de eso valía esta humillación corrosiva. La justicia, se dio cuenta, a veces era más importante que la prudencia. Romper la cuenta no es una opción, señor, declaró con firmeza. El rostro de Navarro se contorsionó en una máscara de furia. Entonces no me dejas opción. Esta es tu última oportunidad. Quita este papel inútil de mi vista. Sofía sostuvo su mirada. Todo el restaurante parecía estar conteniendo la respiración. Ella vio el desafío en sus ojos, la certeza absoluta de que ganaría, de que siempre ganaba, y tomó su decisión. Tiene razón, dijo suavemente. No me deja opción. Y con eso, metió la mano en el bolsillo frontal de su delantal. No era por una pluma o una libreta. Su mano emergió sosteniendo un simple teléfono celular bien usado. Los invitados de Navarro observaban con confusión divertida. ¿Iba a tomar una fotografía? ¿Transmitir en vivo su victoria? Sofía los ignoró. Su pulgar se movió hábilmente a través de la pantalla, navegando hacia sus contactos. Se desplazó hasta un nombre listado solo como propietario. Navarro observaba, una sonrisa burlona formándose en sus labios. ¿Qué vas a hacer, corazón? ¿Llamar a la policía? Estarán pidiendo tu autógrafo cuando termine con ellos. Sofía no respondió. Presionó el botón de llamada y levantó el teléfono a su oído. La habitación estaba tan silenciosa que el débil timbre electrónico era audible. Después de 2 timbres, conectó. Señor, dijo Sofía, su voz un paradigma de respeto tranquilo. Me disculpo por la hora tardía. Soy Sofía Mendoza en la Cúspide. Tenemos una situación aquí. Un invitado se niega a pagar su cuenta. Hizo una pausa, escuchando. Sí, señor. El nombre es Rodrigo Navarro. El momento en que el nombre Rodrigo Navarro salió de los labios de Sofía, la atmósfera en la mesa 7 se agrió. La diversión en los rostros de sus invitados fue reemplazada por una tensión desconcertada. La sonrisa de Valeria Cortés se congeló, pareciendo una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Diego y Mauricio se movieron incómodamente en sus asientos, su bravuconería evaporándose en el aire cuidadosamente acondicionado. Estaban presenciando lo impensable. El mundo perfecto de su jefe estaba siendo interrumpido por una mesera con un teléfono. El mismo Navarro estaba momentáneamente desconcertado, no por miedo, sino por la pura y absoluta osadía. Miró a Sofía como si fuera un insecto curioso que acababa de aprender a hablar. La idea de que estuviera llamando a alguien que pudiera tener autoridad sobre él era tan ridícula que era casi cómica. ¿A quién estás llamando, muchachita? Se burló, recuperando su compostura. ¿Al gerente del turno nocturno? ¿Al chef? Déjame ahorrarte el problema. Nadie en este edificio tiene la autoridad para decirme qué hacer. Sofía levantó un solo dedo educado, pidiendo un momento de silencio mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Su lado de la conversación era exasperantemente breve y profesional, sin revelar nada. Sí, señor, dijo al teléfono. La cuenta completa. 1.845.000 pesos. No, no ha dado una razón legítima. Declaró que no quedó deslumbrado por la experiencia. Un músculo en la mandíbula de Navarro se crispó violentamente. Escuchar sus propias palabras arrogantes repetidas, tan claramente despojadas de su poder y presentadas como una queja petulante, era enfurecedor. Sintió un destello de algo que no había experimentado en años, la sensación de ser manejado por fuerzas invisibles, de no estar en completo control. «Dame ese teléfono», gruñó, comenzando a levantarse de su asiento. «Hablaré con este propietario tuyo y arreglaré esta tontería». Sofía dio un pequeño paso atrás, hábilmente manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Su movimiento fue fluido y seguro, no de miedo, sino de control. «Le gustaría hablar con usted, señor».
dijo, su voz permaneciendo plácida. Pero me pidió que confirmara una cosa primero. Escuchó por otro momento, sus ojos nunca dejando el rostro de Navarro. Sí, entiendo. Bajó el teléfono ligeramente. Me pidió que le pregunte si recuerda a un hombre llamado Daniel Villanueva. El nombre golpeó el aire y pareció quedarse ahí, brillando y peligroso. No era un nombre que Navarro había esperado escuchar en este contexto. O quizás nunca más. Por primera vez esa velada, una emoción genuina y no planeada, atravesó su fachada cuidadosamente construida. Un destello de confusión, seguido rápidamente por una sombra de algo mucho más profundo. Reconocimiento. El licenciado Fernández, quien había estado observando los procedimientos con una curiosidad legal distante, de repente se enderezó. Su cabeza giró hacia Navarro, sus ojos abiertos con alarma. El nombre Daniel Villanueva claramente significaba algo para él también. La confianza bravucona de Navarro pareció desinflarse solo un poco. El rojo irritado en sus mejillas disminuyó, reemplazado por un tono más pálido. Villanueva, repitió el nombre, saboreando lo extraño en su boca. ¿Qué tiene que ver Daniel Villanueva con nada de esto? Es el hombre con quien estoy hablando, señor, dijo Sofía simplemente. Él es dueño de este restaurante. Bueno, es el socio mayoritario silencioso, el verdadero dueño. La revelación aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Los aduladores en la mesa cayeron en silencio, sus miradas saltando entre el billonario repentinamente pálido y la mesera tranquila e imperturbable. La dinámica de poder, que había estado tan firmemente inclinada a favor de Navarro, acababa de ser puesta en un fulcro y estaba comenzando a inclinarse en una dirección que nadie podría haber predicho. Daniel Villanueva no era solo un nombre para Rodrigo Navarro, era un fantasma de un pasado que Navarro había trabajado muy duro para enterrar. Villanueva era el inversionista de dinero antiguo, el mentor tranquilo y con principios que le había dado a Navarro su primer préstamo importante, su primer inicio real en el despiadado mundo de los bienes raíces mexicanos. Había visto potencial en el joven y hambriento Rodrigo, pero eventualmente había sido empujado a un lado cuando la ambición de Navarro se transformó en pura avaricia. Su separación había sido conflictiva, un choque amargo de ideologías. Villanueva creía en construir comunidades, Navarro en construir monumentos para sí mismo. Navarro había continuado construyendo su imperio, diciéndose a sí mismo que había superado al viejo, que el enfoque cauteloso y ético de Villanueva era una reliquia de una era pasada. No había hablado con él en más de una década, y ahora una mesera en un restaurante 3 estrellas Michelin estaba en el teléfono con él sobre una cuenta de cena impagada. Lo absurdo de todo esto era igualado solo por el frío pavor que se enrollaba en el estómago de Navarro. «Eso es imposible», tartamudeó Navarro, su voz perdiendo su autoridad. «Villanueva está retirado. Está en España o algún otro lugar olvidado por Dios». «Está en el teléfono, señor», repitió Sofía, su paciencia aparentemente infinita. «Y está pidiendo hablar con usted». Extendió el teléfono. Ya no era solo un teléfono. Era una citación, un juicio. La arrogancia había sido despojada de Navarro capa por capa. Ya no era el titán de la industria. Era solo Rodrigo, el joven impetuoso que una vez había estado con la gorra en la mano en la oficina de Villanueva, rogando por una oportunidad. Su mano temblaba mientras alcanzaba el teléfono. Sus invitados observaban, hipnotizados por el colapso en cámara lenta del hombre que habían pasado la velada adorando. Navarro tomó el teléfono. Lo levantó a su oído, su garganta repentinamente seca. «Villanueva», dijo, su voz apenas un susurro. La voz que vino a través del auricular era peor que fuerte o enojada. Era calmada, mesurada
y cargada con el peso inconfundible de la decepción. Rodrigo, dijo la voz, la única palabra llevando consigo la historia de una docena de años de silencio. Ha pasado mucho tiempo. Escuché que no estás disfrutando tu cena. Rodrigo Navarro se congeló. La voz, sin cambios por los años, instantáneamente lo transportó hacia atrás. Tenía 28 años de nuevo, sudando en su traje barato mientras presentaba su primer gran proyecto. Don Sebastián, logró decir, su voz quebrándose. Se alejó de sus invitados. Yo, no entiendo. ¿Qué es esto? Es una broma. Sueno como si estuviera bromeando, Rodrigo. Soy dueño de varios negocios. La cúspide es uno de ellos. Una inversión tranquila. Me aseguro de saber qué sucede dentro de mis establecimientos. La mente de Navarro estaba acelerada. De todos los restaurantes en toda la Ciudad de México, tenía que entrar en el de Daniel Villanueva. El universo, parecía, tenía un talento para el castigo irónico. Escucha, don Sebastián, esto es solo un malentendido, comenzó Navarro, su tono cambiando de bravucón a suplicante. El servicio estuvo un poco mal. Tomé demasiado mezcal. Estaba haciendo un punto. ¿Qué punto estabas tratando de hacer, Rodrigo? Que eres tan poderoso que no tienes que pagar por lo que consumes, que puedes humillar a una joven haciendo su trabajo solo para entretener a tus aduladores. La voz de Villanueva cortó sus excusas, el tono calmado ahora bordeado de hielo. Eso no es un punto, Rodrigo. Es un defecto de carácter. Cada palabra perforaba el ego de Navarro. El poder que había cultivado tan cuidadosamente sobre sus invitados había desaparecido. Estaba siendo regañado como un niño. No fue así, insistió Navarro, su voz cayendo a un susurro desesperado. Sé suficiente, contrarrestó Villanueva. Tengo un sistema de cámaras de todo el comedor en mi computadora en casa. Te vi tronar los dedos a la señorita Mendoza. Te escuché llamarla corazón en ese tono que usas cuando intentas disminuir a alguien. El único malentendido aquí, Rodrigo, es tu creencia de que tu riqueza te absuelve de la decencia humana básica. La mención del sistema de cámaras envió una nueva descarga de horror a través de Navarro. Había estado actuando en un escenario para una audiencia de uno, la única persona cuya opinión, en el fondo, todavía importaba. Don Sebastián, por favor, dijo. No hagamos esto por teléfono. Déjame arreglarlo. Hubo una larga pausa. Navarro podía escuchar el débil sonido de un reloj haciendo tic-tac, cada segundo estirándose en una eternidad. Estaba sudando libremente, su traje costoso sintiéndose como una camisa de fuerza. Arreglarlo es un concepto interesante, Rodrigo. La voz de Villanueva finalmente regresó, más fría que antes. Arreglarlo hubiera sido tratar al personal con respeto desde el momento en que entraste. Pero estamos mucho más allá de ese punto. Ahora estamos en el punto de las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿De qué estás hablando? Es una cuenta de cena. No, Rodrigo. Nunca se trata solo de la cuenta, dijo Villanueva, su voz baja y grave. Se trata del principio. Tengo una joven en mi personal, Sofía Mendoza, que está trabajando para pagar su carrera de arquitectura. Es brillante, trabajadora y posee más integridad en su dedo meñique que la que tú has mostrado esta noche en todo tu ser. Y tú, Rodrigo, eres el tipo de persona contra la que los construí para resistir. La mención específica del nombre de Sofía fue otro shock. Villanueva conocía a su personal. Navarro nunca se había molestado en aprender el nombre de una sola persona que lo había servido en su vida. Entonces, esto es lo que va a pasar, continuó Villanueva, su voz sin dejar espacio para negociación. Primero, vas a devolverle el teléfono a la señorita Mendoza. Navarro dudó. Devolver el teléfono se sentía como el acto final de rendición. Ahora, Rodrigo, la voz ordenó, y Navarro obedeció. Se dio la vuelta y extendió el teléfono a Sofía. Él no podía mirarla a los ojos.
sintió una ola de humillación tan profunda que era físicamente nauseabunda. Sofía puso el teléfono en su oído. Sí, señor, dijo. Escuchó atentamente por casi un minuto, su mirada fija en Navarro. Todo el restaurante ahora estaba observando el drama. El tintineo de cubiertos había cesado. El zumbido de conversación había muerto. Finalmente, Sofía bajó el teléfono. Miró a Rodrigo Navarro, y por primera vez él vio algo más que desapego profesional en sus ojos. Era una especie de lástima cansada. Don Sebastián me ha instruido sobre cómo vamos a proceder, anunció, su voz clara y firme, cortando el silencio. El pasado tenía una manera graciosa de aparecer sin anunciarse. Para Rodrigo Navarro, no solo había tocado a la puerta, la había derribado. Las instrucciones de don Sebastián son muy específicas, comenzó Sofía. Primero pagará la cuenta, el monto completo. De hecho, pagará el doble. Un jadeo colectivo ondeó a través de las mesas cercanas. La mandíbula de Navarro cayó. ¿Doble? Eso eran más de 3,5 millones de pesos. No era el dinero, era la naturaleza punitiva de la demanda. Era una multa por su comportamiento. Eso es escandaloso, balbuceó. Esa es la primera condición, dijo Sofía, ignorando su protesta. Los adicionales 1,845,000 pesos se distribuirán equitativamente entre el personal que tuvo el desagrado de servirle esta noche. Don Sebastián lo llama un impuesto de carácter. El término colgó en el aire, una encapsulación perfecta y punzante de la situación. Segundo, continuó Sofía, sus ojos fijos en Navarro, se disculpará. Ya dije que fue un malentendido. No. Sofía lo interrumpió, su voz aguda por primera vez. Se pondrá de pie y se disculpará con todo el personal de este restaurante. Se disculpará con el chef cuya comida insultó, con los meseros que ignoró, con el sommelier cuya experiencia desestimó, y con el señor Beaumont por el estrés que le ha causado. Y luego, la voz de Sofía ganó un nuevo peso. Se disculpará conmigo. Me mirará a los ojos y se disculpará por su falta de respeto. Este era el verdadero castigo. Villanueva sabía que para un hombre como Navarro, la vergüenza pública era un destino peor que la pérdida financiera. Toda su identidad estaba construida sobre la percepción de poder. Navarro miró alrededor de la habitación, a los rostros de extraños observándolo. Vio a sus invitados negándose a encontrar su mirada. Estaba completamente solo. Podía negarse, podía salir furioso, pero sabía que sería una batalla perdida. La historia sería una pesadilla de relaciones públicas, de la cual quizás nunca se recuperaría. Más que eso, habría hecho un enemigo permanente de un hombre que conocía todos sus viejos secretos. Lentamente, dolorosamente, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Era un hombre alto, pero en ese momento parecía encogerse. Se aclaró la garganta. Me gustaría disculparme, dijo, su voz una sombra ronca de su antiguo yo. No podía traerse a mirar a nadie. Al personal, su trabajo fue ejemplar. Estuve equivocado al sugerir lo contrario. Se giró vagamente en dirección de la cocina. Al chef, la comida fue magnífica. Mis felicitaciones. Luego miró al señor Beaumont. Señor Beaumont, lamento mi comportamiento. Cada palabra se sentía como si estuviera siendo arrancada de él con alicates. La disculpa era forzada, incómoda y profundamente insincera. Sin embargo, el acto de decirla era una concesión profunda de derrota. Luego vino la parte final, la más difícil. Tuvo que girarse hacia Sofía. Forzó su cabeza hacia arriba y encontró su mirada. Sus ojos color miel eran claros y firmes, sin malicia. Señorita Mendoza, dijo, mi conducta fue inaceptable. Fui grosero y degradante. Me disculpo. Sofía sostuvo su mirada por un largo momento, dejando que la disculpa se asentara. Luego dio un solo y breve asentimiento. No era perdón, era un reconocimiento.
Su disculpa está anotada, dijo. Ahora el asunto final. Le entregó el teléfono. Don Sebastián desea hablar con usted una última vez. Con mano temblorosa, Navarro tomó el teléfono. Sintió una premonición fría. La cuenta y la disculpa eran solo el preludio. Lo puso en su oído. Don Sebastián, susurró. Confío en que eso está resuelto, Rodrigo, dijo la voz de Villanueva, desprovista de cualquier calidez. El carácter de un hombre no se define por cómo trata a sus iguales, sino a sus supuestos inferiores. Fallaste esa prueba esta noche espectacularmente. Entiendo, murmuró Navarro. No creo que lo hagas. Todavía no, dijo Villanueva. Verás, esto no se trataba solo de una cuenta de restaurante. Se trataba de una mucho más grande. ¿Recuerdas el proyecto Torre Obsidiana? Aquel en el que éramos socios antes de que me forzaras a salir, la pieza central de tu imperio. La sangre de Navarro se heló. La Torre Obsidiana era su edificio insignia, la joya de la corona de Navarro Desarrollos. ¿Qué hay de ello?, preguntó, su voz temblando. Mi firma de inversión todavía tiene una participación significativa, aunque minoritaria, en la hipoteca principal de ese proyecto, dijo Villanueva con calma. Y hay una cláusula moral en nuestro acuerdo de asociación original. Una cláusula que el licenciado Fernández probablemente te dijo que era inaplicable. Letra muerta. Estipula que cualquier acción que traiga descrédito público o demuestre una grave falta moral puede activar una opción de compra a la valoración original. La cabeza del licenciado Fernández se levantó de golpe, su rostro una máscara de puro terror. Dada tu actuación pública esta noche, que tengo en video de alta definición, estoy oficialmente activando esa cláusula, continuó Villanueva, su voz tan calmada como un cirujano anunciando un diagnóstico terminal. Mi gente se pondrá en contacto con tu gente en la mañana. Te estamos comprando de tu propio edificio, Rodrigo, a un precio de hace 10 años. Te costará cientos de millones. Muy bien podría llevarte a la bancarrota. Navarro sintió que el piso se caía debajo de él. Tropezó hacia atrás, agarrándose de la mesa. No podía respirar. Don Sebastián, no, no puedes, suplicó, su voz quebrándose completamente. Por favor, fue una noche, un error. No, Rodrigo, dijo la voz en la línea con una nota de profunda y final tristeza. No fue un error, fue el error. Fue la culminación de 1000 pequeñas crueldades, 1000 momentos donde elegiste la arrogancia sobre la bondad. Esta noche, simplemente lo hiciste en mi restaurante. Adiós, Rodrigo. La línea se cortó. Navarro se quedó ahí parado sosteniendo el teléfono silencioso, un fantasma en los escombros de su propia vida. El silencio que siguió al tono de desconexión era más profundo que cualquier sonido. Era un vacío que absorbía todo el aire y la vida de la mesa 7. Rodrigo Navarro estaba inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oído, como si esperara escuchar un indulto que nunca llegaría. Su rostro, una vez un retrato de poder arrogante, ahora era una máscara floja y cenicienta de devastación total. La torre obsidiana, su monumento, su legado, todo se estaba convirtiendo en polvo. Sofía calmadamente tomó el teléfono de su agarre nervioso, lo colocó de vuelta en su delantal y produjo una máquina portátil de tarjetas de crédito. La colocó sobre la mesa frente a él. El cargo total será de 3.690.000 pesos, dijo, su voz una simple declaración de hecho desprovista de triunfo. ¿Será Visa o American Express, señor Navarro? La pregunta mundana era tan impactantemente normal en medio del colapso de su vida que parecía romper el hechizo. Navarro miró la máquina como si fuera un artefacto alienígena. Buscó torpemente su cartera.
Sus dedos, usualmente ágiles, se volvieron torpes e inútiles. Sacó una tarjeta negra sin límite de American Express y prácticamente la arrojó sobre la mesa. Sofía tomó la tarjeta, la pasó e ingresó el monto. La máquina zumbó y escupió un recibo. Todo el proceso fue ejecutado con una eficiencia tranquila y devastadora. Colocó el recibo y una pluma frente a él. Él garabateó una firma sin sentido, su mano temblando tan fuertemente que era ilegible. Sus invitados, que habían estado congelados en un estado de parálisis horrorizada, finalmente comenzaron a moverse. El hechizo estaba roto. Su lealtad, que siempre había estado atada a su poder y riqueza, había sido irrevocablemente cortada. Veían ante ellos no a un titán, sino a un hombre quebrado, y la debilidad es un contagio. Los poderosos huyen de ella. Valeria Cortés fue la primera en moverse. Se puso de pie, recogiendo su ridículamente costosa bolsa de mano. Bueno, Rodrigo, dijo, su voz goteando con una falsa simpatía sacarina, que era más insultante que cualquier ira. Esta ha sido una velada. Realmente debo irme. Tengo agenda temprano mañana. No esperó una respuesta, dándose la vuelta y caminando con una velocidad que sugería que el restaurante estaba en llamas. Diego y Mauricio se apresuraron a ponerse de pie a continuación, murmurando excusas incoherentes. Reunión temprano, inicio temprano. Lo siento, Rodrigo. Se escabulleron como ratas de un barco hundiéndose, ni siquiera haciendo contacto visual con su ahora depuesto rey. Solo el licenciado Fernández permaneció. Miró a Navarro, su rostro un paisaje sombrío de ruina profesional y personal. Rodrigo, dijo, su voz pesada. Necesitamos hablar. No aquí. Te llamaré en una hora. Necesitamos ver si hay alguna manera de combatir esto. Pero su tono no tenía esperanza. Sabía que una cláusula moral invocada por un hombre como Daniel Villanueva, respaldada por evidencia en video, era un ataúd de hierro. Suspiró, empujó su silla hacia adentro y se alejó, un hombre dirigiéndose hacia el cadalso de su propia creación. En el espacio de 5 minutos, Rodrigo Navarro había perdido todo: su propiedad insignia, su seguridad financiera y la falsa lealtad de sus seguidores. Quedó solo en una mesa llena de los restos de un festín que ya no podía costear, en un restaurante propiedad del hombre que acababa de destruirlo. Finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando los de Sofía. Estaban llenos de un cóctel aterrador de furia, desesperación y, por primera vez, una astilla de súplica patética genuina. Abrió la boca para decir algo, una amenaza, una súplica, un insulto, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Había sido tan completa, tan exhaustivamente desmantelado, que no quedaba nada. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó tambaleándose de la mesa. No caminó con su andar confiado usual. Se arrastró, sus hombros hundidos, un hombre envejecido 20 años en 20 minutos. Mientras pasaba por las puertas de bronce de la cúspide y salía a la noche de Ciudad de México, no parecía un billonario. Parecía solo otro hombre quebrado por la ciudad. El momento en que se fue, el restaurante pareció exhalar. Un murmullo bajo onduló a través del salón, mientras los comensales comenzaron a hablar de nuevo, procesando el increíble drama que acababan de presenciar. Varios clientes captaron el ojo de Sofía y le dieron pequeños asentimientos respetuosos. Un caballero mayor en una mesa cercana levantó su copa hacia ella en un brindis silencioso. El señor Beaumont se acercó a ella, su rostro un desorden de emociones en conflicto. Estaba asombrado, aterrorizado y profundamente agradecido. Mademoiselle Mendoza, Sofía, yo no sé qué decir.
tartamudeó. Nunca en mis 30 años en este negocio he visto algo así. Fuiste formidable. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor Beaumont, dijo ella en voz baja, aunque sintió un temblor en sus propias manos ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. No, dijo él, sacudiendo su cabeza. Hiciste más que eso. Te mantuviste firme cuando yo fallé. Tienes más coraje que yo. La miró con un nuevo y profundo respeto. El propietario, don Sebastián, es verdaderamente un hombre notable. Sí, lo es, estuvo de acuerdo Sofía. Su teléfono vibró en su delantal. Lo sacó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: Bien hecho, señorita Mendoza. Por favor, espere mi automóvil. Tenemos más que discutir. SV, un elegante Bentley negro, se detuvo en la acera unos minutos después. Su motor un ronroneo bajo y satisfecho. Sofía salió por la entrada del personal. El conductor, un hombre en un traje impecable, abrió la puerta trasera sin decir palabra. Ella se deslizó sobre el asiento de cuero suave. El interior del auto estaba silencioso, oliendo a riqueza y competencia tranquila. El Bentley se movió a través de las calles de la ciudad con una gracia serena y sin prisa. Sofía observaba las luces de la ciudad deslizarse por la ventana. Había entrado al restaurante esa tarde como una mesera, una estudiante luchando por llegar a fin de mes. Estaba saliendo como algo completamente diferente, aunque aún no estaba segura de qué. El auto no se dirigió hacia su pequeño apartamento. En cambio, viajó hacia Polanco, finalmente deteniéndose frente a un magnífico edificio con vista al bosque de Chapultepec. Este era un mundo de porteros en abrigos con trenzas doradas y vestíbulos de mármol silenciosos. El conductor la escoltó a un elevador privado que se abría directamente a un espacioso penthouse. El espacio era impresionante. No era ostentoso como el mundo de Navarro. Era un testimonio del gusto tranquilo y confiado. Las paredes estaban revestidas con estanterías de piso a techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Arte de maestros modernos colgaba en marcos discretos, y a través de una vasta pared de vidrio, todo el bosque de Chapultepec se extendía abajo como un tapiz oscuro y brillante. De pie junto a la ventana, un vaso de lo que parecía whisky en su mano, había un hombre de finales de sus 70. Era alto y de cabello plateado, con un rostro amable e inteligente y ojos que parecían contener un siglo de sabiduría. Vestía un simple suéter de cachemira y pantalones a medida. Había un aura de inmensa calma y poder sobre él. «Señorita Mendoza», dijo, su voz el mismo tono calmado y mesurado que había escuchado por teléfono. «Don Sebastián Villanueva, gracias por venir». «Don Sebastián», respondió Sofía, su voz firme a pesar del aleteo en su estómago. «Es un honor». «Por favor, llámame Sebastián, y el honor fue todo mío. Lo que hiciste esta noche requirió una cantidad notable de coraje e integridad». Él gesticuló hacia una silla frente a él. «Por favor, siéntate». Sofía se sentó. «Creo en conocer mis inversiones, Sofía, y mis inversiones más importantes no son edificios o negocios, sino personas. Tu padre, Roberto Mendoza, trabajó para mi firma en los 90. Era uno de los hombres más íntegros que conocí. Creía que la arquitectura era un fideicomiso público». Sofía estaba atónita. «Esta noche probaste que esa misma integridad te fue transmitida», dijo Sebastián. «Mi firma está comenzando un nuevo proyecto de renovación urbana. Viviendas de ingresos mixtos, parques públicos, centros comunitarios, el tipo de trabajo en el que tu padre creía». Hizo una pausa. «Te estoy ofreciendo una posición, Sofía, una pasantía pagada. Trabajarás junto a nuestros arquitectos principales.
Tu colegiatura y gastos de vida estarán cubiertos. Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir el mundo que quieres ver. Lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Era todo lo que había soñado. Don Sebastián, Sebastián, dijo, su voz gruesa de emoción. Estaría honrada. Sí, absolutamente sí. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Sebastián. Excelente. Bienvenida a la firma, Sofía. Tu primer día es el lunes. Mientras Sofía viajaba a casa en el Bentley, las luces de la ciudad parecían brillar un poco más. Ya no era solo una mesera sirviendo a los poderosos. Era una arquitecta en formación, heredera de un legado de integridad, lista para comenzar a construir un mundo mejor. El ajuste de cuentas en la cúspide no había sido solo el fin de la historia de Rodrigo Navarro. Era el verdadero comienzo de la suya. Qué historia de justicia poética, ¿verdad? Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza o el estatus, sino por el carácter y el valor de defender lo correcto, incluso cuando te sientes sin poder. Sofía Mendoza no tenía miles de millones de pesos, pero tenía algo que Rodrigo Navarro nunca podría comprar: integridad. Y al final, esa fue la moneda más valiosa de todas. Demuestra que a veces, en el gran teatro de la vida, la voz más silenciosa puede causar el eco más fuerte, y una sola llamada telefónica puede cambiarlo todo. Si esta historia de valor y consecuencias resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta para hacérnoslo saber. No olvides compartirla con alguien que ama una buena historia, donde el de abajo sale victorioso. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.